siempre estará contigo, siempre estará con nosotros. El Dios de amor, el Dios soberano, el Dios de paz, el Dios grandioso. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, nunca pasarán. Amado, amada, amados hermanos y amigos, hoy en esta mañana, por favor los invito a abrir sus Biblias en el Salmo 119. Salmo 119. Mientras abre tu Biblia, te voy contando sobre este salmo. Nadie sabe quién lo ha escrito. Nadie sabe quién lo ha escrito. Algunos estudiosos eruditos creen que fue David, otros que fue Esdras. Otros atribuyen a Esdras, porque este salmo fue escrito después del exilio. Entonces le atribuyen a Esdras. Salmo 119, versículo 105, por favor. Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta fin, hasta el fin. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Nadie sabe quién escribió este Salmo 119. Ya te dije, algunos creen que fue David, otros que fue Esdras. Quien sea, el punto es que su palabra va a alumbrar tu camino, mi camino, nuestro camino. Y cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Su palabra es viva y eficaz. Su palabra hace sabio al sencillo. Su palabra alumbra tu mente, tu corazón. Su palabra te va a dar dirección a tu vida. Su palabra. Pues la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo voy a rogar a todos ustedes que están ahí en sus casas, en sus hogares, donde se encuentren, que tengan este tiempo de conversar con Dios, de rogarle al Señor Dios Todopoderoso que te hable Él a través de su palabra. Por favor, en casa, cierra tus ojos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, mi Señor. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios, pero solo no lo puedo hacer. Te necesito, mi Dios, mi Rey, mi Padre, te necesito. Afligido estoy en gran manera, Señor, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Tu palabra es vida y quieres que la vivamos, pero sin la asistencia tuya, sin la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, no voy a saber vivirla.
y voy a seguir muerto en mis delitos y pecados. Padre, te necesito. Te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Y hoy en esta mañana me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Tu ley hace sabio al sencillo. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos, de tus estatutos, de tus decretos, de tus ordenanzas. Amado Dios, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón, Señor. Ese gozo que viene a través de mi relación contigo. Ese gozo que me dice tu palabra, que más el fruto del Espíritu es amor, gozo. Y ese gozo de estar en tu presencia, Señor. Enséñame hoy en este día. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné para cumplir tus estatutos. Mi corazón dispuse. Tú amas al del corazón contrito y humillado, no despreciarás. Pues mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. De continuo, hasta el fin. Señor, ayúdame a andar por este camino, alumbrado por tu palabra, guiado por tus estatutos, mandamientos, testimonios, ordenanzas. Háblame hoy en este día. A través del escrito está, Padre. Y háblame a través de la vida de Esdras, Señor Dios, al cual tú llamaste para hacer una gran obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué maravilloso que Dios llama a hombres y mujeres ordinarios para hacer cosas extraordinarias con ellos. Así es, Dios hace cosas extraordinarias. Llamó a Esdras, En su época llamó a hombres y mujeres, llamó a las familias. ¿Y saben qué? Lo llamó en medio de situaciones difíciles, muy difíciles, cargadas realmente de muchos temores, de enemigos que salían por aquí y por allá. Y lleno de mucho desánimo, pero salieron victoriosos, permanecieron, no se rindieron, y Dios quiere que usted también, amado hermano, amada hermana, amado amigo que está hoy con nosotros en este día, Dios quiere que usted también tenga esa vida victoriosa, una vida victoriosa que solamente la podemos tener en Cristo Jesús, Señor Dios y Padre eterno. Hemos visto estos capítulos del 1 al 6. Del 1 al 6. En verdad es la primera parte. Viene una segunda parte. A partir de hoy en adelante vamos a contar la segunda parte. En esta primera parte observamos cómo Dios usa y dispone y abre el corazón, la mente, el entendimiento de un rey que no conocía a Dios, pero Dios sí lo conocía, Darío. En el capítulo 1 observamos al rey de Persia, al rey Ciro. En el capítulo 1, al rey Ciro. Es extraordinario cómo Dios mueve el corazón de este hombre, despierta el corazón de él para que se cumpla la palabra, como dice la Escritura en el versículo 5. Despertó el espíritu de Ciro, despertó el espíritu de las casas paternas de Judá y de Benjamín, sacerdotes, levitas, para subir a edificar la casa de Dios
un nuevo proyecto de vida, el proyecto que usted también tiene. Tu casa es tu hogar. Si estamos nosotros en este año de la reconstrucción del templo del Espíritu Santo, hablamos de tu corazón primero, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Hablamos de tu corazón. Para que con esos materiales firmes realmente puedas edificar y seas ese sacerdote de tu casa, de tu hogar. Esa dama sabia, entendida y valiente. Esos hijos que honren a sus padres y todos juntos edificando la casa de Dios para la gloria de su santo nombre. Observamos que todos se movieron voluntariamente. Salieron 50,000 personas. Y según los estudiosos, ¿sabes qué? 50,000 personas, ¿sabes qué simbolizaba? El 1%. ¿Cómo que el 1%? Te lo explico de otra manera. Quiere decir, de cada 100 personas, solo uno iba. De cada 100 personas, una persona respondió. De cada 1,000 personas, 10 personas respondieron. Es que en verdad fueron pocos los que respondieron, pero con ellos se edifica. No son con muchos, son con los pocos, de corazón dispuesto, avivados por el Señor. Se dieron cuenta que como en el capítulo 2, Zorobabel, unidos como un solo hombre, sacerdotes, levitas, porteros, cantores y demás familias regresaron a Jerusalén. En el capítulo 3 observamos en los primeros versículos cómo lo primero que empiezan a hacer es el altar. ¿Por qué? Porque ahí tú ibas y ofrecías holocaustos, sacrificios por nuestros pecados, por tus pecados. Y era vergonzoso hacerlo en esa época. Tú ibas con tu macho cabrío, con tu palomino, con el cordero, y tú ibas y pasabas delante de todo el pueblo, y todo el pueblo te miraba y veía que ibas a hacerlo un sacrificio a Dios por tu pecado. En otras palabras, te identificabas como un vil pecador. O sea, era vergonzoso. Era vergonzoso. Reconocían sus pecados y así entregaban esa ofrenda continua al sacerdote. Lo primero que hacen es levantar el altar. El altar es importante, el altar donde se ofrecen esos holocaustos, sacrificios. Cristo Jesús ya lo hizo por usted y por mí, una sola vez y para siempre. Todos se mueven, todos se mueven. Hijos e hijas, aldeas, todos se mueven. ¿Y qué hacían? Cantaban, alababan, glorificaban, dando gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero ¿qué pasa cuando tú tomas la decisión, determinación de hacerlo todo para la gloria de Dios? Siempre se van a aparecer enemigos. ¿Acaso no has querido hacer un devocional constante? ¿Acaso no has querido leer la Biblia de principio a fin? ¿Acaso no has querido decir, esta vez lo voy a hacer, voy a orar constantemente? ¿Y por qué no ha sucedido? ¿Por qué no pasa eso? Esta vez voy a ir a reconciliarme con mi hermano, con mi hermana, pero ¿por qué no sucede y no pasa esto? Esta vez voy a salir a evangelizar, voy a predicar, pero ¿por qué se detiene? El único enemigo que usted y yo tenemos es el diablo, nuestro adversario, el cual todos los días está acusándonos. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestes. Tu enemigo no es tu esposa, ni tu esposo, ni tu padre, ni tu madre, ni tus hijos, ni tu suegra, ni tu yerno, ni tu nuera, ni tu suegro, ni tu jefe. Y empezaban ellos a cantar. Y de repente ese temor, porque ¿qué hicieron los enemigos? Intimidaron, acusaron, levantaron falsas acusaciones, atemorizaron y se detuvieron. ¿Saben cuántos años se detuvo? 15 años. 15 años se detuvieron. Así como vino la palabra de Dios a través de Daniel, así como vino la palabra de Dios para que Ciro entienda y comprenda que de él se había profetizado 150 años atrás, nuevamente viene la palabra de Dios, nuevamente viene la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios siempre va a vivificar porque su palabra es espíritu y es vida. El capítulo 4, estos enemigos, como te dije, que intimidan, que atemorizan con poder y con violencia, y que escriben cartas de acusaciones. Bueno, entre ellas hay algunas cosas que eran verdad, como por ejemplo, ¿no? Ellos dijeron,
Este pueblo rebelde que edifica. Sí, estaba bien, pero ex rebelde. Ya no, porque habían respondido. En cierto modo, sí, escribieron las cosas que era, pero era el pasado. Déjame decirte que en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. El enemigo te va a hacer recordar tu pasado para que no avances y te encuentres cada día en la presencia con Dios. Pero dejas de alabar, dejas de exaltar, dejas de glorificar por las aflicciones, porque eso es lo que quiere. Lo único que quiere es que dejemos de alabar, dejemos de exaltar, dejemos de glorificar. ¿No quiso hacer eso con Job? ¿No quiso hacer eso el diablo con Job? ¿Lo detuvo? No lo detuvo. Lo alabó, lo exaltó, lo glorificó, aún en medio de su enfermedad, aún en medio de acusaciones de sus amigos, pero no se detuvo. El capítulo 5 es un capítulo glorioso. ¿Por qué? Tiene que venir nuevamente la palabra de Dios a través de dos profetas grandiosos, Ageo y Zacarías. Y en este capítulo es tan hermoso, en el capítulo 5, porque una parte le dice: ¿quién os ha dado orden para que edifiquen nuevamente esta casa? ¿Quién les ha dicho? ¿Quién les ha mandado? Y ya yo me imagino ahí a Zorobabel y todos los demás. ¿Quién nos ha dado orden? Mirándolos, diciendo: ¿quién me ha dado orden de llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra? ¿Quién me ha dado orden de amar a mi esposa, de serle fiel a ella? ¿Quién me ha dado orden de ser testimonio donde yo vaya? ¿Quién me ha dado orden de respetar a mi marido? ¿Quién me ha dado orden de honrar a mi padre y a mi madre? ¿Quién me ha dado orden? ¿Quién me ha dado orden de amarle con toda mi mente, alma y corazón, con todas mis fuerzas y con todo mi ser? ¿Quién nos da todas esas órdenes? ¿Quién nos da? ¿Quién? El Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Quién? La respuesta de ellos para mí es tan gloriosa, porque ellos dijeron: nosotros somos siervos del Dios del cielo. Qué hermoso. ¿Cuántos siervos hay aquí hoy día? Levanten su mano todos esos siervos que están aquí hoy en este día. Siervos del Dios del cielo y de la tierra. Profetizan, reedifican. El capítulo 6 es un capítulo tan glorioso. El capítulo 6 ya marca la continuidad. Ellos avanzan, ellos siguen determinados a través de la palabra. Nadie lo va a detener y siempre son favorecidos por los reyes. Rey Darío esta vez. Siempre, o sea, Dios mueve los corazones de los gobernantes para el favor de su pueblo. Ciro, Darío, Nabucodonosor, Asuero, todos estos reyes ya pasaron. Interesante. Y Dios sigue usando. Esta vez usa Darío, de esta manera usa Darío. Y Darío dice: tienen que ir y reedificar la casa que están haciendo. Y no solo eso, sino da el dinero, da voluntariamente y da en grandeza, porque entiende que es para Dios. Todo lo que usted y yo hacemos es para el Señor, para Dios. El capítulo 6 termina con la celebración de la Pascua. El capítulo 6 ¿saben qué? Pasaron 20 años para que nuevamente celebren esa Pascua, esa liberación. Nuevamente, ¿se imaginan 20 años después? Ahora, a mí me gusta sumarle 20 años más 70 que estuvieron en cautiverio por su rebeldía, por su desobediencia, por no escuchar las reprensiones de Dios, por no atender, por no prestar oído, dijo Jeremías capítulo 25, versículo 8, por cuanto no habéis oído mis palabras. 70 años en cautiverio, más 20 son 90 años. ¿Cuántas generaciones pasaron? Con llanto, con gozo, con alegría, presentan allí estas ofrendas, estos sacrificios, estos holocaustos, esta fiesta de liberación. Y así termina el capítulo 6. Así termina el capítulo 6. En otras palabras, el pueblo de Dios tiene ya su templo. El templo ya terminó, ya está terminado el templo. Ya está terminado el templo. ¿Pero qué falta? Ya está terminada la casa, pero ¿qué falta? ¿Qué falta? Falta lo más importante. Estará terminada la casa, estará terminado el templo, pero faltaba la ley, faltaba la palabra de Dios. Y faltaba que alguien la enseñe,
la guíe, la ejemplifique. Y viene la segunda parte del libro de Esdras. Y en esta segunda parte es donde vamos a enfocar toda nuestra atención. Vamos a realmente comprender y entender 4 principios simples, sencillos, pero poderosos, contundentes, que nos ayudarán a entender cómo debe ser el edificador, cómo debe ser el constructor. ¿Cómo? 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 Si esta serie de Despertados por Dios para edificar su casa, despertados por Dios para edificar su casa, ¿cómo debe ser el edificador? Entonces tenemos que leer la palabra porque solo la respuesta está allí. El primer principio, el edificador debe ser del linaje sacerdotal. Esdras capítulo 7, versículos del 1 al 5. Pasadas estas cosas, los capítulos anteriores, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, ¿se da cuenta usted? Otro rey. En verdad pasaron muchos años, ¿eh? Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitov, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Pero cuando usted observa en las escrituras siempre, el linaje es importante. El linaje es fundamental. El linaje es vital, mis amados hermanos. Siempre en las escrituras vamos a encontrar linajes. Cuando empecé a leer solo este primer capítulo, uno decía, Señor, y no se encontró linaje de algunos. En el capítulo 2, cuando fueron a registrarse, no estaban registrados en el libro de linajes. No recordaban quiénes eran sus antepasados. La importancia de que el edificador debe ser del linaje sacerdotal lo observamos en Esdras. Pasadas estas cosas, ¿saben cuántos años estuvieron inactivos? ¿Saben cuántos años pasó del capítulo 6 hasta el capítulo 7? Pasadas estas cosas lo leemos en segundos. Pero en verdad pasaron 60 años inactivos, 60 años, 60 larguísimos años. El gobernador de Persia al final de este periodo era Artajerjes, como podemos observar. Este hombre se casó con la reina Esther. Así que los eventos en el libro de Esther se llevaron a cabo entre los capítulos 6 y capítulo 7. Hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Aarón, sumo sacerdote, primer sacerdote, el sumo sacerdote. Obviamente esta lista no incluye a todos, pero están lo más importante porque demuestra que Esdras era de linaje de Aarón. Esdras es descendiente tanto de Aarón como de Seraías, quien era el sumo sacerdote antes del cautiverio. Sacerdocio, linaje sacerdotal. Por favor, vaya su Biblia al libro de Mateo. Vaya su Biblia al libro de Mateo para que podamos entender el ejemplo de la importancia del linaje de quienes usted y yo somos. En el libro de Mateo capítulo 1, por favor, mira cómo comienza este evangelista. Mira cómo comienza a escribir, a decirnos en el primer capítulo lo que tiene usted y yo que entender, lo que tenemos que entender. Por favor, lea conmigo. Capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz
Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Versículo 7. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, y Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú, y Abiú a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, y Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, ¿cuántos son? 14. Amado hermano, ¿se da cuenta usted la importancia de la genealogía? Nuestro Señor Jesucristo, o sea, es vital, es importante que el que edifica tiene que ser de linaje sacerdotal, de linaje sacerdotal. Pero Esdras ya lo sabía, Esdras ya lo entendía y lo comprendía, porque esto fue lo que dijo el Señor muchos años antes, muchísimos años antes. Vamos a la Escritura, vayamos a la palabra, que es la única que nos guía, que nos enseña, que nos encamina y que nos muestra. Esto ya se había dicho muchos años antes. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo habla? ¿Quién lo expresa? El Dios Todopoderoso, donde dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y estas son las palabras que Dios nos habla hoy en este día. Su palabra, que es viva y eficaz. Claramente dijo el Señor Dios Todopoderoso, ahora pues, si diereis oído a mi voz, entiéndalo por favor, Dios va a hacer un pacto de una manera gloriosa con Israel en el monte Sinaí. Sí, va a hacer un pacto con ellos, pero antes que lo hiciera, antes que haga este pacto, reveló lo que quería hacer con Israel. Lo único que quería era obediencia. Antes que Dios llamara a Israel para guardar su ley, antes que eso, le ordenó, antes, guarden mi pacto que es más grande que la ley misma. El pacto que Dios hizo con Israel involucraba la ley, el sacrificio, la elección, el obedecer, el ser bendecido y también las consecuencias de la desobediencia y ser maldecido. Pero entendió el pueblo de Dios, comprendió el pueblo de Dios, entendió, si dieres oído a mi voz. ¿Lo está entendiendo la humanidad? ¿Lo están entendiendo los cristianos hoy en este tiempo? Vosotros seréis mi especial tesoro, mi especial tesoro. Quería Dios una relación con su pueblo para que a través de este pueblo, para que a través de él, todo el mundo también entendiera y comprendiera, porque el Señor Dios dijo, porque mí es toda la tierra. Es mi oración, amada iglesia, es mi oración, amados hermanos, como la oración del gran apóstol Pablo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, a cada uno de ustedes. Es mi oración y de revelación en el conocimiento de él. La oración del gran apóstol Pablo por su iglesia es la oración mía por ustedes hoy en este día también. Claramente Pablo decía, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas
riquezas. ¿Qué dijo Dios? Vosotros seréis mi especial tesoro. Hay una riqueza incalculable, invalorable en las Sagradas Escrituras. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Los santos. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿No dijo así el Señor? Dios quería que Israel fuera un reino de sacerdotes. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, claramente nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y ahí en tu casa, iglesia, decimos amén. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes con su preciosa y poderosa sangre. Reyes, somos de la realeza de Dios. Qué privilegio, qué estatus, qué autoridad que tenemos, qué vestiduras, no le ensuciemos. Somos sacerdotes, somos esos siervos especiales de Dios. Representamos a Dios ante los hombres y a los hombres ante Dios, sacerdotes. ¿No dijo así el gran apóstol Pedro? Recuerde, somos sacerdotes, real sacerdocio, y nos acercamos confiadamente para interceder por los demás, iglesia, por los demás. Pedro nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Yo me hice la pregunta, ¿para qué me hiciste de tu real sacerdocio? ¿Para qué me hiciste de tu linaje escogido? ¿Por qué me llamaste de las tinieblas a tu luz admirable en Cristo Jesús? Si yo estaba muerto en mis delitos y pecados, era enemigo tuyo, Señor, ¿para qué lo hiciste? ¿Para qué hiciste esto conmigo? ¿Sabes por qué lo hizo conmigo y contigo? ¿Sabes por qué lo hizo con nosotros? ¿Sabes por qué lo hace con usted hoy en este día? La respuesta la encontramos en la Escritura, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois mi especial tesoro, vosotros sois del linaje sacerdotal, vosotros sois del real sacerdocio, linaje escogido, vosotros sois mis mensajeros, mis representantes. ¡Qué maravilloso ser representante de Dios! Tú eres su siervo, tú eres su sierva, eres el siervo de Dios, eres la sierva de Dios. Sí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Somos real sacerdocio, bendecidos para bendecir a esta humanidad. ¿No lo dijo en Éxodo capítulo 19, versículo 6? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, un reino porque servimos a un rey. Y se cumplió esto y se cumple esto cuando usted pone su fe, su esperanza en Cristo Jesús. ¿No lo dijo Pedro? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿No dice el último libro de la Biblia, Apocalipsis? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Para Dios. ¡Qué glorioso! Sí, escúcheme bien. La Escritura le dice a usted, usted es mi sacerdote. La pregunta es, ¿cómo estamos cumpliendo nuestro sacerdocio como esposo y padre, como esposa y madre, como hijo e hija? ¿Cómo? ¿Cómo estamos cumpliendo? ¿Cómo? A los siervos de Dios, ¿cómo? Si usted está con nosotros hoy por primera vez, usted ha recibido una invitación. En el Evangelio según San Juan, por favor, en el Nuevo Testamento, amado amigo, yo le tengo una palabra de parte de Dios para usted. En el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, si usted está así atento a escuchar su palabra, usted ha dispuesto su corazón a escuchar su palabra y cree que Jesús murió en la cruz. Qué bonito que lo que dijo el Señor en la cruz fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y usted reconoce realmente la obra santificadora, redentora, purificadora de Cristo en la cruz, entonces usted va a recibirlo a él en su corazón. Evangelio según San Juan, capítulo 1. En el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de qué, pastor, de Dios, sino de Dios. Usted es engendrado, usted pasa al linaje sacerdotal, a ese linaje, a través de Cristo, porque Dios lo determina. ¿No es hermoso este versículo? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hoy es ese día glorioso. Hoy es ese día hermoso. Hoy es ese día festivo. Entregue su corazón al Señor. Dispóngase para que pueda edificar muy bien el templo, el tabernáculo, el santuario, la morada, su corazón, como un sacerdote, como un linaje escogido para Dios, para Él. ¿Cómo debe ser el edificador? Segundo principio. Segundo principio. El edificador debe ser escriba diligente. Esdras capítulo 7, versículo 6 nos dice, Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió Esdras, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esdras era escriba diligente en la ley de Moisés, la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Era escriba diligente. En verdad era estudioso, muy estudioso. Era sumamente estudioso. ¿Se da cuenta usted? Este Esdras subió de Babilonia. Esdras, esta es la segunda salida, el segundo grupo de judíos posteriores que regresaron del cautiverio a Judea, en Jerusalén. Pero ¿saben cuántos regresaron esta vez? El capítulo 8 nos va a decir, y vaya pensando, ¿cuántos crees que regresaron esta vez? Si en los capítulos del 1 y 2 solo regresaron 50,000, que representa el 1%, se va a sorprender cuántos regresan este segundo grupo. Pero en medio de ellos estaba alguien muy importante que Dios llama mi escriba diligente, mi estudioso. En verdad era muy instruido, ¿eh? Era muy capacitado. Escuche, en la época de Esdras, escriba era un secretario santo. Quizás para nosotros, usted cree, ¿no? Es un secretario, alguien que toma nota. No, se equivoca, no es así. Alguien que escribe simplemente no es así. No es la idea para Esdras. En la época del tiempo de Esdras, para la cultura judía de ese tiempo, un escriba era alguien experto, alguien instruido en la ley. En otras palabras, un abogado entrenado en la palabra de Dios. Este hombre solo enfatizaba la palabra, solo leía la palabra, solo se sumergía en la palabra, la estudiaba. ¿Por qué era diligente? Porque la aprendía rápidamente. Instruido, ¿sabe por qué? Porque significa que lo aprendía con rapidez. Tenía una rapidez de comprensión, una facilidad para la retención. Un estudioso devoto, constante, muy constante. Realmente era un escriba único, mi hermano. Escuche bien. Por eso, Dios dice que este segundo principio, ¿cómo debe ser el edificador? Debe ser escriba diligente, instruido, resoluto, dispuesto. En verdad los escribas eran personas muy importantes e influenciaban muchísimo. Tenían que conservar la palabra de Dios, tenían que enseñar la palabra de Dios, tenían que administrar la palabra de Dios, interpretarla y aplicarla. Y eso es lo que hacemos nosotros al leer la palabra de Dios. ¿Acaso no dicen Deuteronomio capítulo 4, versículo 9? Miren cómo deben ser estos escribas diligentes en sus hogares. Miren cómo deben ser estos padres en sus hogares, lo que dice el Antiguo Testamento. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Miren, eres realmente un mártir, un testigo. Ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Escuche bien, todos los días de tu vida no debe apartarse de tu corazón
La palabra, guárdala en tu alma, guárdala, vívela, instrúyete. Todos los días de tu vida, no dice de vez en cuando te acuerdes o cuando tengas tiempo, dice todos los días. Antes bien, primero tiene que estar en tu corazón. Primero tienes que tú dejarte instruir por mí y tienes que buscarla, rebuscarla para que después las enseñes a tus hijos. Pero eso no es lo que hace. El Señor Jesús dijo algo más extraordinario. En los tiempos de nuestro Señor Jesús también había escribas, por si acaso, hermanos, ¿ah? Pero no eran los escribas del tiempo de Esdras, pero no eran los escribas del tiempo cuando Moisés da la segunda ley de Deuteronomio, no era. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, miren, la gente se admiraba de su doctrina, se admiraban de su manera de ser, de nuestro Señor Jesús, de hablar, de vivir, de la forma como realmente él ejemplificó la fe con su vida. La teoría lo hizo práctica, porque les enseñaba a nuestro Señor Jesús como quien tiene autoridad, escucha, y no como los escribas. O sea, cambiaron estos escribas. Cambiaron totalmente, ya no la interpretaban correctamente. Si bien es cierto, la conservaban, pero ya no la enseñaban de una manera correcta, ya no la administraban correctamente. Por eso los demás se admiraban cómo enseñaba nuestro Señor Jesús, no como los escribas, no como los escribas. Por favor, vaya a su Biblia y busque el libro de Mateo, capítulo 23. Este capítulo 23, que quiero leerlo con usted, nos va a marcar cómo eran los escribas de ese tiempo, de los tiempos de Jesús. Ya les mostré el escriba diligente que era Esdras. Ese hombre que buscaba la palabra sabiamente todos los días, todos los días, para atesorarla en su corazón, todos los días. Moisés le dijo también eso al pueblo judío, se lo dijo a los padres, para que enseñen a sus hijos. Pero cambiaron los escribas. Cambiaron total y rotundamente. Mateo capítulo 23, por favor. Recuerde que se admiraba de la manera como enseñaba nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús se va a dirigir a los escribas de ese tiempo. Lea conmigo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros, no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. El Señor Jesús está hablando, son sus palabras. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Pastor, ¿me puede explicar este versículo 15? Ya lo voy a hacer más fácil. Un romano convertido al judaísmo y que tenía que cumplir con todos los sacrificios y holocaustos, y eso le daba la capacidad de ser salvo.
Y ese no es. Ese se llama prosélito. Un romano convertido al judaísmo. Por eso Jesús dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Versículo 16. Ay de vosotros, recuerda que está hablando de los escribas, ¿eh? Guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Cómo es eso? O sea, el oro es más valioso que el templo. ¿Cómo es eso? Ay, vosotros. ¿Qué más le dice el Señor Jesús a ellos? Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por lo que lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, la ley de la ley. ¿Cuál es? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo que está del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Versículo 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. O sea, el escriba del tiempo de Esdras era totalmente diferente al escriba del tiempo de Jesús. Esdras fue un escriba diligente, totalmente distinto a los tiempos de Jesús. El escriba, o sea, el hombre diligente antes del exilio, antes de la deportación inclusive de Babilonia, antes Deuteronomio, antes el papá, el jefe de hogar, el jefe de familia tenía que ser escriba diligente. O sea, el jefe se presentaba con Dios, delante de Dios, buscaba la dirección de Dios para atesorarla en su corazón, para aplicarla primero él y enseñarla con el ejemplo a sus hijos. Eso fue lo que dijo el Señor Dios, pero el pueblo se olvidó. Y con el tiempo podemos observar aquí que en los tiempos de Jesús se olvidaron total y rotundamente. Cuidado con el ego, la soberbia, el orgullo, la vanidad, la altivez. Cuidado cuando decimos a mí nadie tiene nada que enseñarme. Nos equivocamos. Nos equivocamos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. En los tiempos del gran apóstol Pablo, manda mucha diligencia. Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere, dice el gran apóstol Pablo, diligencia. No perezosos. Ay, pastor, me da pereza leer la Biblia. Me da pereza leer cada capítulo cada día. Me da pereza tomar un resumen. Me da pereza. Hermano, pídele a Dios. Señor, quita de mí este corazón perezoso. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué te dice? En lo que se requiere. ¿Qué se requiere? Diligencia. Disposición, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Tu servicio tiene que ser constante como esposo, como esposa, como madre, como abuela, como padre, como hijo, como hija, como siervo, como siervo, como siervo, como trabajador.
diligente en todo tiempo. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo quieres presentarte delante de Dios? ¿Aprobado o desaprobado? Para que seamos aprobados diligentemente. No es que leas 10 capítulos voy a leer el día de hoy. 20 capítulos voy a leer. No, hermano, lee un capítulo por día. Ay, pastor, hay algunos capítulos como el Salmo 119, son larguísimos. Lee fragmento por fragmento. Pero fervientemente en el Espíritu, fervientemente. Su palabra es Espíritu, va a poner en ti mucho fervor por sus cosas, por su palabra, por su verdad. Preséntate a Dios aprobado, presentémonos a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, regístrala bien, márcala bien, atesórala bien en tu corazón. Tienes que ser diligente, tenemos que ser diligentes, pidamos a Dios que nos ayude. Su palabra de verdad para vivir diligentemente en este mundo. Diligentemente. Como no sé, yo la verdad, amado hermano y amado amigo, como quien escriba diligente quiere ser. Cuando Dios le habló a su pueblo que se escriba diligente, cuando Dios le habló a Esdras y Esdras entendió de ser un escriba diligente, cuando Dios a través de nuestro Señor Jesús mira cómo eran los escribas en los tiempos de Jesús, me hice una pregunta: ¿y cómo serán los escribas de este tiempo? ¿Cómo serán? La Escritura nos tiene que dar razón a través de este gran hombre llamado Esdras. Tercer principio, ¿cómo debe ser el edificador? Tercer principio, dice, el edificador debe ser de firme propósito, Los versículos de Esdras, capítulo 7, del 7 al 10, nos dice, y con él subieron a Jerusalén, o sea, con Esdras, subieron, toma la determinación, el firme propósito. Algunos, dice ahí, algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Versículo 8. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras, escuche bien, porque Esdras había preparado su corazón. ¿Acaso no dice la Biblia que Dios ama a aquel que viene ante su presencia con el corazón contrito y humillado? Pero si usted viene, ay, tengo que hacer mi devocional, hermano, usted lo va a dejar en horas o en días. No va a ser constante, continuo. Pero si usted dispone, determina su corazón, se humilla delante de Dios, determina su corazón, prepara su corazón de antemano, Preparar su corazón quiere decir, en otras palabras, adorne su corazón, afirme su corazón, aliste su corazón, escuche la amonestación de Dios, ármese, arregle las situaciones con Él, con el Señor. Todo esto significa que usted va a entender la certeza, usted va a colocar, usted va a componer, va a comprender, va a confirmar, va a consolidar, va a disponer, va a encaminar. Me encanta que la raíz hebrea de esta palabra, preparar su corazón, es kun, K-U-N, kun. Y dice que tienes que ser firme, ordenado. Tienes que estar preparado. Tienes que estar recto, establecido. Me encanta esta otra definición donde dice tienes que robustecerte. ¿Para qué? Para 3 cosas importantes. La primera, para inquirir en la ley de Jehová. Para inquirir en la ley de Jehová. Quiere decir para estudiarla. En hebreo se dice darash, para estudiarla, para averiguar, para indagar, para escudriñar. Y se relaciona con el corazón porque dice
para desear, o sea, estudias deseándolo. Me encanta esta definición de esta raíz en hebreo porque dice para mendigar. O sea, un mendigo no tiene nada. Un verdadero mendigo no tiene nada. Cuando tú no tienes nada y te consideras un mendigo espiritual, viene delante de Dios y Él te llena con su palabra. Eso es, cuando le estudias, empieza a ejercitarse eso dentro de ti. Cuando tú le estudias, la palabra inquirir también significa para preguntar. Preguntas a Dios en medio del estudio. Me encanta. Para que prosperes, dice otra raíz profunda de este hebreo, darash. ¿En qué? En la ley de Dios, en su palabra, porque ya preparaste tu corazón. Segundo aspecto, para que la cumplas. En hebreo se dice asá, asá. Cumplir en una raíz profunda, dice, tú abres algo, tú una vez que abres, acumulas. ¿Qué abres? Abres tu corazón primero. Preguntas y Dios te responde, acumula en tu interior. Te examina, te va a estrujar, te va a estrujar. Te va a estrujar realmente, te va a gastar, es cansado, es agobiado, es agotador. Es para que la trabajes, es para que la uses, es para que la sigas, es para que la tejas. Me encanta esta definición, esta raíz más profunda cuando dice para que la cumplas, o sea, para que la tejas, para que la tejas. Los ancianos cómo tejían antes, y cómo tejían cosas maravillosas y demoraban en tejer, y ahí estaba el ropón del nieto, el ropón de la nieta. Toma tiempo, pero primero tienes que disponer tu corazón. En tercer lugar, para enseñarla. Enseñarla en hebreo se dice lamat. 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 Esta raíz me encanta, ¿sabes por qué? Porque dice para aguijonear. Aguijonear, dice. ¿Para qué aguijones? O sea, para que le pongas allí con un palo, para que le hinques y le hinques y le hinques y le hinques a la persona, le hinques, ahí le hincas, como los hayes, ¿para qué? Para que lo aplique, para que lo viva, para que lo enseñe. Estas tres raíces de darash, asá y lamat es tan bonito. Esos son los verdaderos escribas diligentes. ¿Por qué? Porque tienen el firme propósito de exaltar y glorificar el nombre poderoso del gran yo soy. Dice así su palabra, no lo dijo así mi hermano, no dijo así. Esdras tenía el firme propósito. Me gustó la versión Dios habla hoy. El firme propósito. Me gustó esta versión. Por eso, el edificador debe ser de firme propósito, de estudiar, de poner en práctica la ley del Señor y de enseñar a los israelitas sus leyes y decretos. Dios llama a esos hombres a estudiar, cumplir y enseñar. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que en primer lugar preparó su corazón Esdras para estudiar la palabra? ¿Se da cuenta? En segundo lugar, ¿se da cuenta? Para cumplir la palabra. Porque ¿qué sirve si uno estudia y no lo cumple? No sirve de nada. Y después lo va a enseñar, Esdras lo va a enseñar con su vida. O sea, Esdras se beneficia para beneficiar a los demás. Lamentablemente, algunos intentan enseñar sin conocer ni vivir. Otros intentan vivir sin conocer. Otros solamente intentan conocer sin importarles vivir, ni mucho menos enseñar. Ni mucho menos enseñar. Lamentablemente, hay otros que ni les interesa disponer su corazón, que ni les interesa leer su palabra, menos les interesa el bienestar y el enseñar a los demás. Hay otros que lamentablemente también son así. Esdras, por favor, vayamos a nuestras Biblias. Esdras capítulo, donde nos quedamos, capítulo 7. Quiero leer la carta contigo. Quiero leer la carta que
que se escribe aquí, esta carta del rey Artajerjes. Yo me maravillo porque Darío, el rey Ciro, rey Nabucodonosor, rey Asuero, todos estos reyes, cómo Dios dispone su corazón. Capítulo 7, por favor, del libro de Esdras, capítulo 7. Nos quedamos en el versículo 10, ¿no? Sigamos a leer el versículo 11, por favor. La carta dice, porque esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba versado, wow. ¿Cómo opina este rey de Esdras, no? Escriba versado, como ya saben lo que es un escriba, alguien que aprende rápido, alguien que retiene rápidamente, alguien que escucha, conjetura, analiza, sabe lo que tiene que hacer. Cuando tú se lo pides a Dios, Dios te lo va a dar. El rey Artajerjes pensaba eso de Esdras. ¿Qué tal testimonio para con los demás, Esdras? Sigo leyendo. Y escriba erudito, o sea, altamente capacitado. ¿En qué? En la ley de Dios del cielo. Paz, paz, le dice. Versículo 13. Dice este rey, por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. Qué tremendo, la orden del rey. Dios dispone del corazón de este rey. Porque de parte del rey, ¿se da cuenta? De parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea. Eres comisionado, en otras palabras. Eres determinado. O sea, ¿qué vio este rey Artajerjes en Esdras? Para comisionarlo, para llamarlo, para enviarlo. ¿Qué? Disposición de su corazón, resolución, estudio. Esdras ya no era un jovencito, porque te dije que pasaron 60 años. Dispuso su corazón para andar en los caminos de Dios. Sigo leyendo contigo la carta. A visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios, que está en tu mano. En otras palabras, era confiable. Y a llevar la plata, escucha, a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén, ¿qué vas a hacer, Esdras? Vas a comprar, comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén, y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Esto es único. Esdras es un hombre confiable, le da harto dinero. Hermanos, escúchenme. Dios pone en mi corazón, a través de su palabra. El pueblo de Dios en Babilonia se volvieron multimillonarios. Hermano, ¿me está escuchando? El pueblo de Dios, habían hombres adinerados, empresarios, banqueros. Había mucho. Había una descendencia tras descendencia que dejaban mucho dinero. Razonemos por un instante. Los judíos saben que van a entregar ofrenda voluntaria y ellos anhelaban esto. Recuerde que en el capítulo 1 hasta el 6 solo va el 1%. Quiere decir que el 99% se quedó, pero dan su ofrenda voluntaria. ¿Cuánto creen que llevaron? Muchísimo dinero, muchísimo oro, toneladas. Escúcheme bien, no gramos ni kilos, toneladas. De acuerdo a los estudiosos, este capítulo que yo te estoy leyendo, hay 3,5 toneladas solo de plata. Y todo con Esdras, a disposición de él. Y le dice, y si te sobra algo, tú no tienes que decirme qué hiciste con el dinero. Hazlo tú, como bien convenga, porque tú eres un siervo diligente, porque eres realmente enviado, porque hay algo en tu corazón, hay algo en ti. Me pregunto, ¿cómo veía eso este rey en Esdras? ¿Te acuerdas de José? ¿Te acuerdas de José cuando fue a la casa, al palacio donde estaba Potifar? ¿Te acuerdas que Potifar vio que la presencia de Dios estaba con José? Realmente cuando tú dispones tu corazón, cual sea la situación, Dios tiene cosas grandes
y maravillosas para cada uno de ustedes. Dios, cuando dispones tu corazón, las riquezas de este mundo van a ser para aquellos hijos diligentes, esos obreros diligentes que han dispuesto su corazón, que permanecen y perseveran en él, por él y para él, lo hacen para la edificación de la casa, del templo de Dios. Mire, sigue leyendo conmigo la carta. Sigue leyendo. Versículo 19. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás a la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, todo lo que te pide el sacerdote, todo, escriba de la ley del Dios del cielo, se lo conceda prontamente. Este rey, así como Ciro, así como Darío, ahora Artajerjes dice que se haga en el acto, ipso facto, inmediatamente, ya, que no se demore. ¿Cómo es, no? Para las cosas, ¿cómo este rey que no conoce a Dios, pero Dios sí conoce su corazón, dice que se ejecute prontamente? Significa en el acto, inmediato. Pero ¿por qué como hijos de Dios no actuamos prontamente? ¿Por qué primero medimos, calculamos y vemos si nos alcanza y si nos sobra para Dios? ¿Por qué somos así? ¿Por qué razonamos así? ¿Por qué no le pedimos a Dios que cambie nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, y que ponga ferviente, un espíritu ferviente en nosotros, como Esdras? Dispongamos nuestro corazón. Si esta es la segunda etapa de Esdras, la segunda etapa, recuerde que pasaron 60 años. Ya no dejemos que pase más tiempo para ser firmes y resolutos en escuchar la palabra de Dios. Siga leyendo conmigo esta hermosa carta. Es la carta del rey Artajerjes. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite, sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho, se repite esta palabra, prontamente. La casa, para la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y sus hijos? Escuche. ¿Se da cuenta lo que dice este rey? Mire lo que dice este rey y me hace recordar a Darío. Dice, ¿por qué habría de ser su ira, la ira de Dios contra el reino del rey y de sus hijos? O sea, había temor en el corazón de este rey. O sea, si yo no hago esto, mire, yo no confío en tu Dios, ya yo no creo, algunos dicen así, pero no sé, hay un temor en mí a hacer esto. Dicen a veces no cristianos, no creyentes. No creyentes. Este rey que no conocía a Dios dice, ¿por qué habría de ser su ira, su enojo de Dios contra el rey? O sea, contra mí y contra mis hijos. Y nosotros, amados hermanos, damos gracias a Dios que vivimos bajo el nuevo pacto. Y eso significa bajo la gracia de Dios, bajo la misericordia de Dios, bajo la compasión de Dios, bajo la fidelidad de Dios. Porque tenemos un abogado que intercede por ti y por mí, nuestro Señor Jesús. Si no, ¿qué sería de nuestras vidas? ¿Qué sería de nuestras vidas? ¿Dónde estaríamos nosotros realmente hoy en este tiempo? ¿Dónde estaría usted si no fuese por la misericordia de Dios? Este rey Artajerjes se dio cuenta y dijo, yo no me quiero interponer entre tú, Esdras, y tu Dios. Si es así, salgan, vayan. Y este dinero, ¿dónde está? Den todo lo necesario para la casa de su Dios. Esdras, cuando llegues a Jerusalén, le está diciendo en otras palabras, haz un sacrificio por mí, a tu Dios, pide por mí, ruega por mí y también por mis hijos. Esto es único, esto es único, esto es extraordinario. Versículo 24. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno, mire, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Quiere decir, te voy a eximir, te voy a quitar los impuestos a ti.
¿Quiénes no pagaban impuestos? Los exoneran de impuestos los sirvientes del templo, ministros de la casa de Dios. Ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. ¿Qué es lo que dice este rey Artajerjes de Esdras? Dice esto, versículo 25, qué tremendo. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Al que no la conoce, le vas a enseñar. Le vas a enseñar, Esdras. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios, escuche lo que dice un rey que no conoce a Dios, ¿ah? Lea conmigo, ¿ah? Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Tremendo este rey Artajerjes, realmente que no conoce a Dios, no tiene la escritura, no ha leído la Torá, pero la ve a través de Esdras. Dios pone temor en su corazón para actuar prontamente. Prontamente, porque definitivamente vio en Esdras que era un hombre de firme propósito. Era un hombre resoluto, era un hombre constante, un hombre determinado. Vayamos a nuestro último principio. Este último principio va a seguir marcando nuestros corazones. ¿Cómo debe ser el edificador? ¿Cómo debe ser el edificador? El edificador debe ser agradecido con Dios. Agradecido con Dios. ¿Se imagina? Ahora, Esdras capítulo 7, versículo 27 al 28. Recuerda que él está escuchando el edicto del rey. Él está escuchando lo que el rey está mandando que se escriba. Entonces Esdras levanta un clamor de gratitud y dice: bendito Jehová de nuestros padres. José está diciendo: gracias Dios, gracias. ¿Cómo mueves el corazón de este rey? Que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey. Bendito seas Dios. Y de sus consejeros del rey, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, dice Esdras, y yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Bendito Señor, bendito por tu generosidad. Gracias, Padre, por ese apoyo que tú me das, Señor. Usas a gobernantes para el beneficio, usas a este rey Artajerjes, Señor, usaste al rey Darío, Señor, usaste al rey Ciro, ahora usas al rey Artajerjes. Amados hermanos, ¿acaso se han acabado las misericordias de Dios? 4 principios fundamentales. ¿Cómo debe ser el edificador? El edificador, número 1, debe ser de linaje sacerdotal. Real sacerdocio, recuerda, nación santa. Número 2, escriba diligente, estudioso, resoluto, dispuesto. En tercer lugar, debe ser de firme compromiso. Y nuestro último principio, agradecido con Dios. Agradecido con Dios. Me puse a reflexionar y pensar cómo es posible que este hombre cumpla todo esto. Sea de linaje sacerdotal, sea escriba diligente, sea de firme propósito, sea un hombre agradecido con Dios. ¿Cómo es posible esto? Dije: Señor, hazme entender qué dice tu palabra. O sea, tu palabra me tiene que decir por qué Esdras es así. ¿Por qué hombres son así? Tienes que guiarme a través de tu palabra. No a través de una sabiduría humana, no. A través de la ley, de tu escrito está, Señor. ¿Por qué pudo hacer todo eso? ¿Por qué? Lea conmigo, por favor, la mano. Miren, la mano. Todos pongan así conmigo, todos pongan así conmigo. Enséñeme su mano derecha. La mano, ¿sí o no? 5 deditos.
5 deditos. Busque, por favor, Esdras capítulo 7 que hemos leído. Esdras capítulo 7. Versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué le concedió? ¿Por qué le concediste, Señor? La respuesta: porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Versículo 9, segundo. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén. Mi pregunta es: ¿por qué llegaron a Jerusalén? ¿Cómo fue que llegaron? ¿Cómo es posible esto? Estando con él la buena mano de Dios, la mano de Dios. Versículo 28 del capítulo 7. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, dice Esdras, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, la mano de mi Dios sobre mí, por su mano. Capítulo 8, versículo 18. ¿Cómo es posible que él haya cumplido todo eso con el pueblo de Israel? Dice el versículo 18 del capítulo 8, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, no solo sobre mí, sino sobre su pueblo. Versículo 22, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. El versículo 31. Y partimos del río Java el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y una vez más, todo esto es posible porque la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. ¿Sabe por qué es posible? ¿Sabe por qué fue posible con Esdras? Porque la mano de Dios estaba con él. ¿Sabe por qué fue de linaje escogido? Porque la mano de Dios estaba con él. ¿Sabe por qué era diligente, dispuesto? Porque la mano de Dios estaba con él. ¿Sabe por qué era de firme propósito? Porque la mano de Dios, el respaldo de Dios, la mano que levanta al caído, la mano aquel que dice: ayúdame, aquí estoy, hijo, para ayudarte, para extender mi mano hacia ti. Y Dios extiende su mano al hombre del corazón agradecido. La mano de Dios sobre nuestras vidas, la mano de Dios, así es, esa mano poderosa. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saqué a los hijos de Israel de en medio de ellos. ¿Por qué los sacó? Porque la mano de Dios los sacó. Éxodo capítulo 15, versículo 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado el enemigo. Salmo 10, 12. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres, no te olvides, Dios, no te olvides de los pobres. Alza tu mano. Salmo 89, 13. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. ¿Acaso no dice Pedro en su primer capítulo, en primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hoy es ese tiempo, hoy es ese tiempo. Humillémonos, humilla tu corazón. Vamos, humilla tu corazón. Toma este tiempo tú en casa. Toma este tiempo, por favor, tú en casa. Vamos, humilla tu corazón. Humilla tu corazón. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, para que Él os levante, para que Él os restaure, para que Él os guíe, para que Él os consuele. Es la mano de Dios que no se ha apartado, es la mano de Dios que no se ha quitado, es la misma mano que estuvo con Esdras.
Tu mano, Señor, sobre mi vida. Tu mano sobre mis hijos, sobre mis hijas. Tu mano poderosa sobre mi esposa, Señor. Cuando estuviste en peligros y quisiste quizás abandonar sus caminos, su mano te trajo por el camino angosto. Su mano es la que te guía. Su mano es la que te consuela. Su mano es la que levanta al caído. Es la mano de Dios que está con todo aquel corazón diligente. Es la mano de Dios que nunca te deja, que nunca te abandona. Es la mano de Dios sobre tu matrimonio. Es la mano de Dios sobre tus hijos e hijas. Es su mano sobre tu familia. Si estamos aquí, si permanecemos aquí, es por la bendita y poderosa mano de Dios sobre nosotros. Tu mano sobre tu iglesia, Señor. Pon tu mano sobre los corazones abatidos. Pon tu mano sobre los corazones quebrantados. Pon tu mano sobre los corazones angustiados. Tu mano, Señor. Tú no escondes tu mano a aquel que dice, ayúdame. Ayúdame, te necesito. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Necesito de tu mano, Señor. Me he apartado de ti. Me he alejado de ti. Soy rebelde a tu mandato. Soy rebelde a tus estatutos. Soy rebelde a tus leyes. Soy rebelde, Señor. No hay diligencia en mí. Crea en mí un corazón limpio y puro que te agrade, que te alabe, que te exalte, Señor. Renuévame, Padre. Hazme nuevo, Señor. Y pon en mí esa diligencia, esa responsabilidad espiritual de escudriñar tu palabra, de estudiarla, de indagarla. Tú nos vas a hablar, nosotros te preguntaremos y tú nos responderás. Tú nos guiarás con tu mano. Cuando Pedro estaba hundiéndose en el mar porque se distrajo, ya no puso sus ojos en Jesús, empezó a ver la tormenta, se empezó a hundirse. Y Pedro dijo, sálvame. Y Señor, tú lo salvaste. Tú extendiste tu mano, y lo levantaste. Y caminó contigo. Si Pedro se mantuvo firme, es porque tu mano lo sostuvo. Si Esdras se mantuvo firme, es porque tu mano lo sostuvo. Y si hoy estamos aquí en esta tarde firmes, es porque tu mano nos sostiene, es porque tu espíritu nos alienta, es porque tu palabra nos guía, es porque siempre victoria nos llevarás. Es tu mano, una mano victoriosa, una mano amiga. Es la mano de Dios. Pon tu mano sobre cada corazón, sobre cada hombro, sobre cada cabeza, sobre cada familia, sobre cada economía. Que sigamos edificando ese altar en nuestro corazón con tu mano.
porque apartado de ti, Señor, nada podremos hacer. En el nombre de Jesús.